Un Shabbat Shalom para todos. Que el Eterno les bendiga en este día. Ya cierto del mes de Shevat, un nuevo mes, por el que tenemos una fiesta menor, la fiesta del 15 del mes de Shevat, que abreviado es tú, es la letra Tet y la Vav en hebreo, que suman 15. 9 y 6 son 15. El día 15, o tú Bishvat, de Shevat. Una fiesta menor, también que recuerda el nuevo ciclo de los árboles. Eso es lo que nos prepara para este mes. Pero en cuanto al ciclo de estudio de las parashiot, tenemos bastante que decir. Tenemos bastante que decir, ya que aquí comienzan toda la historia de el Éxodo, el Shemot, el Exodus, como se dice en inglés, latín también. Vemos, ¿cierto?, la gran historia, la gran épica, por así decirle, de una u otra manera, a la historia del Éxodo. Ya la semana pasada, ¿cierto?, comenzamos con este libro. Partimos, ¿cierto?, con la Parashat Shemot, ya viendo el llamado, la primera vez que el Eterno llamó a Moshe. Y ya esta segunda Parashá de la semana y del libro de Shemot es pura acción. Ha inspirado muchos documentales, películas, historias y quizás cuántas cosas realmente esta historia, ¿cierto?, que aparece aquí en un solo libro. Y conlleva tantas cosas. La verdad es que quizás es uno de los eventos, si no el evento más importante realmente en toda, por lo menos la Tanaj, toda la Tanaj, el antiguo pacto, el antiguo testamento, como a veces se le llama en la Biblia hebrea. Es lo que motivó muchas de las cosas que hablaron los profetas, cómo el Eterno le habló, ¿cierto?, entregó la Torá. Prácticamente este es el hecho más importante que sucede, ¿cierto?, en toda la escritura, como evento en sí milagroso, que dio lugar, ¿cierto?, después a diferentes otros milagros, pero este fue el punto de partida, el punto que lo comenzó todo. Ahora, este evento de el Éxodo, ¿cierto?, que Éxodo significa salida, la salida de Egipto, Yetziat Mitzrayim en hebreo. Realmente son bastantes cosas que suceden allí, que se pueden ver de diferentes miradas, pero realmente podemos ver que dentro de todo lo que sucede ahí hay varias paradojas, o hay varias cosas que no tienen todo el sentido posible, o que van incluso en contra de la lógica. Y eso es un poco el comentario que les quiero compartir, también que leí de este libro de la Torá y Actualidad, del rabino Rafael Freue. Y es el mundo y sus paradojas, que me pareció muy interesante de compartir con todos ustedes en esta tarde. Todos entendemos, parte diciendo, la importancia que tienen los hijos, ¿cierto? Sabemos que son muy importantes. Ahora, no es que voy a hablar de este tema, solamente lo menciona el rabino paradójicamente en esta por allá. Ahora, ¿qué es una vacuna? Es la propia enfermedad, ¿cierto?, que se intenta evitar, pero que se inyecta en el organismo. Y uno se podría preguntar, ¿pero cómo es eso? O sea, cuando alguien se vacuna de algo es porque quiere evitar una enfermedad, pero resulta que en realidad lo que se hace es colocarle la enfermedad, por lo menos en las vacunas tradicionales. Hoy día hay otros métodos también. Pero ¿cómo es esto posible? A simple vista es algo ilógico, ¿no? Si alguien te dice, oye, te voy a inyectar el virus, pero esto te va a hacer bien. ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? A ver, busquemos si científicamente esto resulta, si va bien. Bueno, se sabe que esto tiene la capacidad de generar anticuerpos, ¿cierto? O sea, en el fondo el mismo organismo puede responder ante todas estas cosas para prevenir la enfermedad. Es decir, ya conoce cómo es el virus. Lo que se le hace, ¿cierto?, se le inyecta un virus más contenido o menos agresivo para que el organismo pueda defenderse y de esa manera pueda, cuando venga el virus real, reaccionar de una manera ya aprendida. Ya sepa lo que hacer contra ese virus o bacteria, no sé. Ahora, esta es una paradoja realmente que sucede en la vida. Hay un hecho científico, uno puede tratar de darle una explicación, pero igual suena paradójico, realmente.
O sea, piensa usted para alguien que uno le hubiese dicho esta idea hace, no sé, 150 o 200 años atrás. Olvídese, esto hubiese sido una locura, total locura. Pero hoy día nosotros podemos comprender un poco esa lógica. Pero aún así es algo paradójico. Por ejemplo, el veneno de algunas serpientes incluso sirve para algún tipo de curaciones o sanidades. El veneno de la serpiente. Es algo ilógico. Obviamente la explicación es que no por sí el veneno de la serpiente hace bien, sino que combinado con otros factores, otros elementos, puede lograr un remedio, ¿cierto? Adecuado para una enfermedad en específico. También tenemos el ejemplo de los perfumes, que son los más finos y caros, ¿cierto?, del mundo. Realmente cómo son fabricados son con elementos que tienen olores realmente malos, nauseabundos, y que realmente huelen mal, y que por intermedio de un proceso determinado se obtiene un aroma, ¿cierto? Al juntar también estos olores, resulta en un aroma mucho más deseado. Y eso es algo también paradójico. O sea, tengo que juntar algo que huele muy mal con algo que huele parcialmente bien para obtener algo que huele realmente bien. Es algo paradójico. Otra paradoja en el mundo. Por ejemplo, tanto el hidrógeno por sí mismo como el oxígeno son dos elementos altamente combustibles que realmente pueden reaccionar rápidamente causando un gran daño. Sin embargo, si uno los mezcla en una cantidad determinada, podemos producir nosotros el agua. Y el agua, ¿cierto?, apaga al fuego. Y si tenemos un problema o hay un incendio, necesitamos agua. Entonces tenemos que sacar de dos elementos altamente combustibles que se prenden rápidamente, los unimos, sacamos el agua y con eso apagamos lo que realmente está ardiendo, el fuego. Es algo paradójico nuevamente. No todo es lo que nos parece a simple vista, en otras palabras. Realmente hay cosas que no entendemos bien o quizás que cuando la entendemos muy bien y ya sabemos el por qué es que al juntar esto con esto ocurre tal reacción, es que pasa esto, ahí logramos entender lo que está detrás del propósito. Pero cuando uno ve, oye, no juntes esto con esto porque esto puede ser dinamita, esto puede explotar, o esto puede ser realmente malo, ¿cómo le vas a poner el veneno de una serpiente a una persona? O a un remedio. Puede funcionar, pero para eso hay que intentar, hay que también entender lo que hay detrás. A veces incluso se discute si la leche es un alimento sano o es un alimento que realmente causa algo malo. Por ejemplo, ya se sabe que en el estómago del adulto puede tener si bien sacia el estómago, puede realmente hacerle mal. De hecho, por ahí hay un estudio de Harvard que había sacado la leche a los lácteos dentro de la dieta más deseada de las personas. Pero bueno, en fin, si bien es un alimento que el adulto lo bebe, ¿cierto? Y le hace bien, también le puede caer mal a veces, ¿cierto? Con la lactosa. En cambio el bebé, ¿cierto? Es el único alimento que puede tomar, de hecho, cuando es más pequeño. Posee, ¿cierto?, una sustancia también que en su estómago lo convierte en algo bastante más espeso, ¿cierto? Y esto se ve cuando los niños a veces expulsan esto. Entonces, uno dice algo tan, no sé, suave como la leche, de repente puede salir como algo mucho más espeso. O algo realmente que hace que uno ve que puede estar bien, a lo mejor puede no hacer tan bien. Son algunas paradojas también que hay. Bueno, realmente con eso que estamos diciendo, que una de las cosas importantes que uno tiene que entender es que en la vida hay muchas paradojas. Y en la historia del Éxodo contiene varias realmente. No es una historia donde todo el curso de las acciones que ocurren, incluso en las plagas, sean lógicas. Hay bastante de paradójico detrás de. Por ejemplo, ¿cómo comenzó la esclavitud? ¿Cierto? Jacob sabía que obviamente el Eterno iba a resguardar al pueblo, a él, a su familia. Pero también le pide descender a Egipto. O sea, si iba a haber esclavitud en Egipto, ¿por qué pedirle que descendiera a Egipto? ¿Qué sentido tiene esto, cierto?
Si queremos ser realmente libres, tenemos que descender a Egipto. Ok. A lo mejor en un momento no lo entiendo, pero al siguiente sí. Pero es algo realmente difícil a veces de entender. Por ejemplo, ¿cómo realmente les iba a ir bien a los hijos de Israel viviendo en Egipto? Jacob sabía que sus hijos, que su descendencia, iba a tener problemas con todo esto, ¿cierto? ¿En qué sentido? Iba a tener algunos problemas. Porque cuando ellos descendieran a Egipto, iban a tratar, obviamente, de vivir como los egipcios. Probablemente se quisieran parecer a ellos. Ya no iban a vivir apartados como él, como sus padres, peregrinos, ¿cierto? Generalmente, que era como vivían, sino que iban a tener que vivir en Egipto. Y Egipto los podía absorber. De hecho, probablemente iban a dejar de hacer quizá la Brit Milá, circuncidarse. Quizá iban a tomar alguna de las costumbres de los egipcios. Y paradójicamente, finalmente, en el lugar donde iban a vivir mejor, donde fueron salvados de la hambruna también, terminaron siendo esclavos. Realmente, lo más lógico que uno hubiese dicho es no descender a Egipto. Pero el Eterno dice, desciende a Egipto. Allí tengo algo también para ustedes. Obviamente el pueblo de Israel tiene el mandato, ¿cierto? En la Torá, en la Escritura dice, ¿cierto? Que realmente el pueblo no puede asimilarse a las naciones, debe vivir de una manera diferente. No debe olvidarse de lo que sucede, ¿cierto? De lo que sucedió con ellos, con sus padres, y guardar el pacto. La Torá dice que realmente te dirán un pueblo sabio y entendido cuando siga estos preceptos. Cuides estas leyes, estos mandamientos. Pero realmente descender a Egipto podría ser un peligro para que ellos no guardaran realmente todo esto. Otra cosa que podemos asociar también en la época actual, la época del Holocausto, de los nazis, el nacionalsocialismo también que estuvo ahí en Alemania. ¿Qué es lo que pasó? También los judíos vivían muy naturalmente junto con todos los alemanes. Y ahí empezó también el problema. Ahora, volviendo a lo que pasó en Egipto, realmente. ¿Podríamos decir que Dios se equivocó al decirle a Jacob que descendiera a Egipto? Que iban a estar más seguros viviendo allí. Que realmente iba a ser mejor descender a Egipto. Cuando hasta aquí, lo que hemos leído, hemos visto que realmente no había sido al final algo negativo. Bueno, si hay algo que muestra la historia, el tiempo y la vivencia, ¿cierto?, del pueblo de Israel, es que no todo es como parece. No todo es lo que parece a simple vista. No todo es la primera interpretación que se nos viene a la cabeza. Hay cosas paradójicas y Dios no actúa conforme a nuestros pensamientos, conforme a lo que nosotros creemos, pensamos o decimos. No, es que Dios va a hacer esto, es que Dios acá, Dios allá. Bueno, yo no sé, yo no estoy en la mente de Dios. Obviamente nosotros buscamos su voluntad para realmente que su voluntad sea como nuestra voluntad y viceversa. Pero estamos buscando eso, no es que podamos saber cuál es toda la voluntad de Él. Ahora, ¿a quiénes llamó el Eterno también a hacer esta liberación? Si uno busca también toda la historia, quiénes son los que han llevado adelante diferentes cambios, revoluciones, etcétera, han sido generalmente personas mucho más jóvenes. Cada revolución las liberan generalmente multitudes y gente joven. ¿Qué es lo que vemos en la Torá? 2 ancianos, como Moshe y Aarón, prácticamente de 80 y 83 años, respectivamente. Moshe 80, 83, Aarón. Y uno de ellos incluso con problemas para hablar, para expresarse, para guiar a miles, ¿cierto? Cientos de miles y millones de personas a que salieran de Egipto. O sea, nuevamente algo paradójico. O sea, como alguien que no está capacitado para dirigir multitudes, quizás, que no habla bien, y más encima no son jóvenes, o sea, son personas mayores, pueden llevar adelante toda una travesía. Paradójico también. El faraón también, ¿cierto?
la historia de de Moshe, ya que hablamos de él. Él había tenido, ¿cierto? A través, ¿cierto? De sus sabios, había sabido que iban a ser, ¿cierto? Un salvador para Israel, y él mandó a matar a todos los recién nacidos. Pero ¿quién lo diría? Sería su propia hija la que terminaría salvándolo, ¿cierto? Y criándolo en el mismo palacio donde él vivía. Otra paradoja más. Esta parashá tiene muchas paradojas. Y esto no termina aquí realmente. La primera plaga fue, ¿cierto? La de la sangre, Dam. ¿Por qué Dios no se corre directamente el río en vez de convertirlo en sangre? Si el río Nilo era un lugar, ¿cierto? Tan importante, ¿por qué simplemente no se secó y por qué se convirtió en sangre? Bueno, sabemos, ¿cierto? Que la sangre, el agua representa, perdón, la vida. Y si no hay agua, no puede haber vida, ¿cierto? Nada puede vivir en ella. La sangre, por otra parte, dentro del cuerpo es vida y fuera de él es muerte. La sangre que está dentro de nosotros está viva, pero si está fuera de nosotros está muerta prácticamente. Bueno, idea, ¿cierto? Hay diferentes maneras en que esto pueda sobrevivir, ¿cierto? A través de metodología médica, de la ciencia. Pero bueno, en general, el agua, que es la vida, se transformó en sangre, que es muerte. Porque la sangre dentro de nosotros es vida, pero fuera de es muerte. Entonces el agua, que es la vida, se transforma en la muerte. Otra paradoja allí. También la segunda plaga, los sapos, que por naturaleza tienen miedo, también se ocultan en el día y se escuchan generalmente más en la noche, se convirtieron también en pequeños, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Anfibios que estaban por todos lados. O sea, ellos que generalmente uno no los ve, están como más tranquilos, ocultos, se tratan de mimetizar también con las hojas. Resulta que estaban por todos lados después. También, ¿cierto? Aquellos que... aquellos también, ¿cierto? Que estaban dentro de... o las plagas de los insectos, que realmente que también están ocultos en un momento, están todos revelados y finalmente terminan siendo una plaga. Algo que uno, por ejemplo, puede matar, un bichito. Bueno, que a veces es difícil matar a los bichitos, se nos escapan, ¿cierto? Pero es fácil matar a un bichito, pero que de repente se junten muchos bichitos, destruyen nuestras casas, nuestras cosechas y todo finalmente lo que tenemos. Y pueden ser realmente una plaga. Algo que es tan, quizás pequeño e insignificante para nosotros, puede transformarse en algo tan terrible. Y también el granizo, algo también paradójico. Dice la Torá dice que era fuego mezclado entre el granizo. Es decir, pese a que el granizo se supone que es agua y el fuego es lo que es, ¿cómo es que estaban estos dos elementos? ¿No es que acaso el agua apaga el fuego? También paradójico. Nosotros también conocemos los cometas, que también tienen estas dos reacciones. Agua con fuego. Paradójico. Dos elementos que uno los ve y uno anula al otro. Aquí estaban los dos unidos. También sabemos de lo que dice la Torá. El Eterno ordena a los hijos de Israel que tomen un cordero, ¿cierto? Para sacrificarlo. Y resulta que tenían que tomar un cordero. Y el cordero era el animal que adoraban los egipcios. O sea, y además tenían que tenerlo durante 4 días atado, ¿cierto? Allí, y encontraron que no tuviera defecto. Es decir, el más adorado por los egipcios era el que tenían ellos que escoger para sacrificar. Es difícil imaginar, ¿cierto? Que en todo esto también, cuando tuvieran que matar al cordero, ¿cómo se llama? Desmenuzarlo, etcétera, los egipcios no hayan querido hacer nada, porque realmente era el animal que ellos consideraban algo divino. ¿Por qué no hicieron nada? La lógica era que ellos reaccionaran contra los Yehudim, los judíos. Pero ¿qué es lo que se lee en la Torá? Y el Eterno le dio gracia al pueblo
a los ojos de los egipcios, dice en Éxodo 12. El Eterno le dio gracia al pueblo ante los ojos de los egipcios. O sea, lo que ellos consideraban algo más, lo más terrible que podría suceder, que mataran un cordero, resulta que parece que les pareció bien. O sea que luego de sacrificar lo que ellos adoraban, no solamente no los mataron y se enojaron, sino que además los empezaron a tener una buena impresión de ellos. Imagínese usted que usted odia algo o no le gusta algo y que otra persona que hace justamente lo que a usted no le gusta y más encima lo hace de la peor manera posible. ¿Usted se sentiría tranquilo con eso? ¿O usted querría más a esa persona porque lo está haciendo? Bueno, eso es lo que dice la Torá, que realmente eso se transformó en que hallaron gracia, el favor, ante los ojos de los egipcios, por hacer eso, que era prácticamente irrumpir la ceremonia sacrificial más importante, o sea, no sacrificial, sino que el animal que más adoraban ellos. Y así pueden haber realmente otros casos más que son realmente paradójicos en esta paracha. Entonces algo que tenemos que nosotros aprender de esta paracha es también la enseñanza. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar todo esto? Que a veces en lo paradójico está la clave. No siempre las cosas son como parecen. No siempre aplicar una medida significa que algo va a terminar de la peor manera posible. O por ejemplo una medida estricta. No, es que si aplican esto estricto, esto va a ser lo peor del mundo. Tenemos que aprender, por ejemplo, de cómo enseñar o educar a los hijos o a las demás personas, sobre todo a los hijos. Por ejemplo, si un padre le da excesiva, a una madre, ¿cierto? Le da excesiva libertad a sus hijos, dejando que hagan lo que quieran, sin reprocharlos y sin decirles nada estricto, los hijos terminarán despreciando muchas veces a los padres y alojándose de ellos, pese a que aparentemente se busca lo contrario, ya que realmente muchas veces los hijos se alejan del camino y por no decirles algo después terminan más alejados de los padres, etc. Por no haberles dicho nada, por no haberlos corregido. Por eso Salomón, ¿cierto? Salomón, dice él en los proverbios, nos enseña que realmente el padre que no castiga a su hijo por sus malas acciones o actitudes, realmente lo odia. Eso es lo que dice Salomón. El padre que no castiga a sus hijos es como que lo odiara. Porque el que castiga a sus hijos, lo ama. Hay que corregir muchas veces, hay que reprochar. Y el resultado es paradójico. Porque el resultado de una reprimenda, de un reproche, de una palabra a veces firme, fuerte, para los hijos, termina en que los hijos quieran mucho más a los padres después, porque le enseñaron algo importante. Paradójico, ¿no? Muchas veces estas paradojas son lo que las sociedades quizás no se logra plantear bien, porque en los momentos de paz es donde surgen más problemas. En cambio, en los momentos difíciles donde nacen las personas o se hacen personas mucho más fuertes. Pero en los momentos de paz las personas son mucho más endebles. En efecto, de hecho, hoy día se habla mucho yo lo veo mucho en comentarios, de una generación de cristal, que no se les puede decir nada porque por todo se ofenden. Y todo se ofende y por todo ofenden también después. Entonces, nada se puede corregir, nada se puede hablar derechamente porque todo es una violación de derechos o que no se hace de esta manera, etc. Y es un problema, porque tenemos que entender también estas paradojas. ¿Por qué el pueblo de Israel también sufrió para aprender y ser corregido? ¿Es que acaso Dios odiaba a Egipto y por eso lo castigó? Pues en los profetas también dice que el Eterno ama a Egipto. Un momento, dice que cuando vino el Mesías, Él amó al mundo. No despreció al mundo pecador, que todo el mundo está mal y lo despreció, etc. También dice que Él amó al mundo. Pero a veces las cosas difíciles que suceden son paradójicas, son para nuestro bien. Entonces el resultado de que realmente no entendamos estas situaciones puede llevarnos al fracaso.
Y la clave del éxito de Israel también, a lo largo del tiempo, es entender estas paradojas, realmente. ¿Qué es lo suficiente? ¿Qué es lo que es insuficiente? Lo suficiente es saber lo que Dios tiene para nosotros. Lo que Él ha ordenado, lo que debe suceder en nuestra vida, las cosas que tenemos que pasar, es lo suficientemente bueno para que nosotros cambiemos y crezcamos. Lo que Él nos manda es realmente lo que necesitamos, aunque sea cosas que nos hagan padecer, sufrir, no importa. Es la manera en que Dios también nos enseña. Como sus siervos también tenemos que nosotros cumplir lo que Él nos pide y también podemos investigar o podemos consultar el por qué. Ese por qué no siempre es tan claro, pero también podemos buscarlo. También podemos buscar a Él, ¿cierto? ¿Qué es lo que Él quiere de nosotros en cada momento? Otro ejemplo, ¿cierto? De todo esto obviamente tiene que ver con el antisemitismo o la asimilación. Cuando el pueblo se olvida de las raíces, es como un fuego que apaga a Israel. Cuando el pueblo, ¿cierto?, se olvida de la Torá, es como un fuego que puede apagar, ¿cierto?, a Israel. Como un agua finalmente. Es como... es como una llama que está ardiendo, ¿cierto? Podríamos decir que Israel es como una olla, como lo comparan los rabinos, que arde con un fuego constante. Pero cuando alguien apaga ese fuego, mejor dicho, de esta manera, realmente apaga esas aguas que están hirviendo, que están ávidas, ¿cierto? Dirigidas hacia Él, que tienen un propósito, se apagan. Israel se apaga cuando se asimila. Y esas aguas, ¿cierto?, que representan también muchas veces agua fría, el antisemitismo, otras cosas que vienen negativas, apagan al pueblo. A veces las cosas, en vez de resultar en algo paradójico, terminan siendo el objetivo por el cual se enviaron, es decir, dañar. Cuando a veces se nos quiere dañar, cuando se ha querido dañar al pueblo de Israel, a veces se ha conseguido. Y no ha sido algo tan paradójico. Ha sido algo más bien lógico. Entonces, ¿cuál es la manera en que nosotros tenemos que pensar? Que eso es lo que nos queda a nosotros realmente. Si alguien nos quiere dañar, me va a dañar, voy a terminar yo mal, y así tengo que vivir. No. La vida tiene paradojas. A veces alguien me daña y me hace más fuerte. Y yo tengo que verlo también de esta manera. ¿Qué es lo que está haciendo Dios detrás de todo? Y a veces no lo entendemos. No sabemos por qué pasan estas cosas o por qué aquellas cosas. Pero realmente lo que nosotros tenemos que hacer es creer en Él. Y a veces tenemos que actuar antes que plantearnos por qué. Si hay algo que identificó al pueblo judío, ¿cierto?, a los pies del monte Sinaí, fue que dijo, haremos y luego obedeceremos o luego oiremos. O sea, Naaseh v'nishma, haremos y obedeceremos. O haremos y escucharemos, mejor dicho, y oiremos. Primero vamos a hacer y después vamos a oír. Primero vamos a hacer lo que en la situación que estamos metidos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y ya sabemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos mandó a hacer. Eso haremos. Y después entenderemos. Porque a veces hay paradojas, cosas difíciles. Y el pueblo las vivió, y antes de toda esta maravilla de los milagros y todo lo que aconteció, el pueblo sufrió. Tuvo que padecer. Luego, ¿cierto?, de toda la gloria del Mesías también, que uno dice, oye, él está exaltado aquí y allá, él también padeció. Y es algo paradójico, ¿no? Algo tiene que morir, como el mismo Yeshua enseñó. Tiene que morir la semilla para que nazca, ¿cierto? El fruto después, el árbol, la planta, primero tiene que morir. Hay que morir para nacer. Estas cosas realmente son difíciles de comprender siempre y tiene que ver que realmente nosotros confiemos en Él. Realmente nosotros emprendemos un viaje donde Él nos tiene muchas sorpresas que a veces puede que no nos gusten, o palabras que a veces uno no esperaba escuchar, pero la tenemos que recibir y siempre pensando que es para bien, porque todo lo que viene de Él es para bien. Eso es algo que nos debe caracterizar siempre. Entonces nuestra respuesta automática no debe ser simplemente cuando viene algo malo dejarnos llevar por eso malo y todo mal y ser negativo.
pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué acá? Porque uno no tiene idea de lo que está pasando detrás o lo que Dios quiere. Al contrario, podemos ver, mira, esto que me hace daño parece que me ayuda a crecer. Mira, esto que me hace mal parece que me está ayudando. De hecho, algo paradójico, ¿no? Este castigo que él está recibiendo también en Egipto me está beneficiando a mí. Pero ¿cómo si yo no quiero dañar a nadie? Es paradójico. Algunos pierden y nosotros estamos ganando. Ellos fueron despojados y nosotros estamos siendo enriquecidos. Entonces la vida da muchas vueltas, realmente. Y Israel, si hay algo que tiene que entender, no es porque algo, o si ha entendido, es porque no es que todo lo merezcamos y ya. No es que merecemos todo lo que Dios nos mande siempre todo lo bueno, que a nuestros ojos es todo lo bueno, sino que realmente tenemos que entender lo que Él está enviando y a veces no entender bajo nuestra propia lógica, como personas que se cuidan, que se protegen de lo malo siempre, de las cosas, sino dejarse guiar. Ser como un piloto, ¿no? Que va en un avión donde sabemos que el piloto tiene que manejar, pero el piloto tiene un montón de controles, ¿cierto? Que sabe que le dan seguridad, de la altura, abrir ciertas compuertas, etcétera, que le dan seguridad, pero del camino, él sabe dónde va, puede saber la dirección, pero no sabe si llegará o si habrá algún tema entre medio. Nosotros somos así realmente, como un avión que va y puede venir una tormenta y podemos quedar totalmente a ciegas, pero tenemos que seguir caminando, porque llegará el momento donde también el Eterno nos rescate, nos salve, nos ayude, nos haga entender y nos muestre todo su favor que tiene para nuestra vida. Pero tenemos que pensar, no dejarnos llevar con nuestros propios pensamientos lógicos, sino entendiendo también las paradojas de Él, preguntándonos y buscando también lo que Él tiene para nuestra vida, en oración, en el estudio, y tenemos que allí buscar y tener que confiar en Él. No hay otra cosa realmente en el mundo. ¿Por qué al malo le va bien? ¿Por qué al bueno le va mal? Paradojas, ¿no? Muchas veces. Por eso, lo importante es confiar y hacer lo que tenemos que hacer en todo tiempo. Cuando el pueblo hizo lo que tenía que hacer, dice el Talmud, cuando el pueblo realmente se somete a Dios, no hay lengua ni nación que pueda atentar contra Israel. Cuando el pueblo está realmente en la obediencia, nadie puede atentar contra ti. Y si tú estás en su voluntad y pasa algo, fue su voluntad que pasara algo, y siempre va a ser para bien. Así que el Eterno permita que se alejen nuestros enemigos, que nos dé su favor ante los ojos de Él y ante los ojos de las personas, que nos dé la mente del Mesías, como dice la Escritura, renovados vuestro entendimiento, ¿cierto? ¿En qué? En la mente del Mesías. Que seamos renovados como siervos, entendamos lo que viene de su mano, que siempre es lo mejor, aunque no nos resulte siempre, parece lo mejor. Y que el Eterno nos bendiga en este Shabbat, no me extiendo más. Que podamos vivir un gran Shabbat y que pronto, ¿cierto?, veamos una redención grande también para nuestro pueblo y para el mundo, que lo necesitamos. Shalom, shalom. Shabbat, shalom.